Queremos seguir aproximándonos a Roma, a su presencia en Hispania, a través de distintas perspectivas de la vida cotidiana, de la vida real. Para ello, vamos a observar el teatro en primer lugar. Todavía hoy, en lugares como Mérida, se representan obras clásicas, con su lógica acomodación temporal. En el caso que vemos, un Edipo Rey adaptado por Miguel Murillo y dirigido por Dennis Rafter. Aquellos que pueden hacer de la vida del hombre un infierno. Escucha, Edipo, lo que el oráculo de Apolo conoce de... La obra de Sófocles sigue maravillando a los públicos 2500 años después. Por no haber hecho caso de su consejo. Serás el esposo de tu propia madre, serás el esposo de tu propia madre. Qué destino inmutable. Si el teatro romano comienza con representaciones espontáneas, fundamentalmente humorísticas y grotescas, se afianza como espectáculo reglado por tradición griega, aunque algunos investigadores creen que la cultura etrusca tuvo también una clara influencia en él, sobre todo en la música que se incorporó a las obras. Tito Livio da la mayor parte de la información al respecto. En los Ludi Romani, tras el final de la Primera Guerra Púnica sobre el 240 a.C., se inician las representaciones de obras dramáticas griegas. Esta tradición se prolongó durante mucho tiempo en Occidente, hasta las décadas finales del Imperio. Roma tenía un tiempo de negocio, negotium, y otro de ocio, elotium. Durante el primero imperaban la guerra y la política. Durante el segundo, las diversiones. Había juegos circenses y juegos escénicos. Los primeros eran territorio de aurigas, gladiadores y domadores de fieras. Los segundos, de dramaturgos y actores. En la Roma de Marco Antonio llegó a haber más de 130 días de ludus, de espectáculos públicos, en un año. Estas grandes celebraciones estaban promovidas por el poder político. Eran una demostración de solvencia y una forma de ganarse al pueblo. El registro arqueológico del teatro romano es muy rico en nuestro país. Además de las grandes obras públicas, de los grandes recintos, se han conservado detalles epigráficos, máscaras y otros elementos. En diferentes teatros romanos de nuestro país, como Córdoba, que se encuentra parcialmente excavado bajo el Museo Arqueológico, Cartagena o Segóbriga, se explica a los visitantes, gracias a varios audiovisuales, cómo funcionaba la gran máquina del teatro romano, además de las respectivas historias de cada emplazamiento. Para los más profanos, sorprende la cantidad de ingenios necesarios para mover tramoyas y escenarios. El teatro era una gran producción, con grandes efectos escenográficos. Llegó un momento en que era tan grande la espectacularidad de las obras representadas que el mismo Cicerón, más tradicional, se quejó de la caballería y las armas usadas en un caballo de Troya. No veía ninguna belleza en ello. Hemos visitado varios de los grandes recintos peninsulares, sin duda los más conocidos. Pero uno de ellos, situado a unos 15 kilómetros de Ronda, puede resultar menos familiar para todos. Su gran escenario es un polo visual entre las colinas agrestes de la sierra. Acinipo, ciudad romana que antes fue íbera, constituye uno de esos casos a los que hay que prestar atención, por su originalidad y por su estado de conservación actual. Aquí se distingue de Acinipo a Ronda la Vieja cuando se habla de antes de Roma y después de Roma. Ronda la Vieja es un poblado que inicia su andadura en época prehistórica, concretamente en el Calcolítico, que se afianza sobre todo en el bronce y que se convierte posteriormente en un oppidum ibérico en torno al tercer-segundo milenio antes de Cristo y sobre todo lo que se conoce por aquí como época orientalizante, en el primer milenio aproximadamente. Se consolida como oppidum ibérico fortificado, que es lo que los romanos convertirán después en la ciudad de Acinipo, aunque el topónimo sigue siendo autóctono, sigue siendo ibérico. La ciudad pervive, según los datos que tenemos nosotros, en torno al siglo VI después de Cristo. En Acinipo el urbanismo se empieza a implantar, el urbanismo latino, clásico, romano, a partir del siglo I, pero que lo primero que hacen es, digamos, entre comillas, expropiar antiguas zonas de habitación ibéricas, es decir, antiguas casas ibéricas, para fundar elementos propios de la cultura latina, como son el foro, como tú has dicho, que es la plaza pública, el teatro, elementos culturales y de representación social, y las termas. El teatro parece ser que se inició un primer intento junto a una de las puertas principales de acceso a la ciudad, que es el lugar natural, es propio,
porque además el visitante cuando entra a la ciudad lo primero que ve es un gran edificio público, pero sin embargo por un fallo tectónico de la propia estructura rocosa de la mesa de Ronda la Vieja, tienen que llevárselo al lugar más extremo, donde el estrato de roca es más grueso y le permite poder construir con más garantía. Esa es la razón que explica que, aunque la mesa de Ronda la Vieja tiene 32 hectáreas, esas 32 hectáreas no están ocupadas. El teatro no está dentro de la ciudad, está fuera de la propia ciudad, aunque dentro de la misma meseta. Transitando por la Bética, encontramos nuestro siguiente foco de atracción, las villas romanas. La Villa del Ruedo, en Almedinilla, Córdoba, nos traslada a la época tardoimperial. En esta época se abandonan las ciudades de forma constante y los ciudadanos más pudientes desarrollan su vida en estas grandes propiedades rurales. La excavación de esta villa ha dado grandes frutos. Dentro de la zona residencial de la Villa Romana del Ruedo, esta es la habitación quizás más importante, es la habitación de recepción, de representación, donde se expresaría todo el lujo, todo el poder del dominus, del propietario, y es la parte además más original de la Villa Romana del Ruedo, porque es poco frecuente encontrar esta estructura que es la que hace las veces de triclinium, es decir, de mesa, donde se comía recostado. Hay que imaginársela lleno de colchones, de cojines, y recostados comerían en este espacio, que es un espacio a su vez que tiene una fuente con un rebosadero y cuya agua procedía de aquella estructura del fondo que es un ninfeo. Un ninfeo, lugar de las ninfas, de las diosas de las aguas. Entonces sería un espacio muy sorprendente para las visitas, porque además estaría decorado con muchas de las estatuas que se han encontrado en la villa, estarían en este espacio, entre ellas pues el grupo de Perseo y Andrómeda, que posiblemente presidía el ninfeo en el espacio que ocupa que hay entre las dos columnas, y la propia escultura del dios del sueño, del dios Somnus, que también se encontró en este espacio y que sin duda decoraba este lugar que era el principal de la vivienda. La imagen de este dios, Hypnos, nos muestra que la práctica religiosa dentro de los hogares era muy habitual. De hecho, en Mérida se puede visitar una gran domus, una gran casa que muchos autores consideran como un santuario del dios Mitra por sus extraordinarios mosaicos con elementos cosmológicos. Este mitraeo es uno de los lugares más interesantes de Mérida y supone todo un reto para los investigadores. Pero hay un lugar en el que se han preocupado por recrear con rigor el ambiente de una de estas domus. En Julióbriga, Cantabria, muy cerca de Reynosa, se ha edificado la Villa de los Morillos, copiando la distribución del original que se encuentra a escasos metros. Tenemos una zona que justamente coincide con el Cardum, esta calle que da orientación norte-sur, que es de la zona de la clase media. Tenemos casas en torno a una superficie de unos 600-800 metros, que una de esas casas que se ha excavado en su totalidad, que es típica del Alto Imperio Romano, lo tenemos también reconstruido completamente en la Domus de Julióbriga, que es el centro que hoy en día todo el mundo puede visitar para un poco conocer los modos de vida de la época romana y de la familia romana. En el interior se observa una cocina romana con todo su utillaje, un triclinium o comedor recreado según los grandes patrones romanos y algunas habitaciones. No falta el altar a los dioses hogareños, los manes. Continuamos nuestro viaje saltando de sur a norte, del Cantábrico al estrecho de Gibraltar. Vamos a visitar una ciudad única para la investigación, ya que sobre ella no se han superpuesto otras construcciones. Se trata de Baelo Claudia, en Tarifa, Cádiz, y vamos a acercarnos al mundo de la pesca en época romana. Conoceremos Baelo Claudia, una ciudad romana vinculada al tráfico marítimo, a la pesca, a los salazones de pescado y sobre todo al garum, la gran joya de la gastronomía romana. A su frente, al otro lado de los escasos 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar, se encuentra la bahía de Tánger, conocida en la antigüedad como Tingis, con la que Baelo Claudia mantuvo una intensa actividad comercial. Estrabón ya afirmó en el siglo I que Baelo Claudia vivía del comercio y el tráfico de pasajeros con Tingis y de una intensa explotación de la pesca. Baelo Claudia en época romana era una gran ciudad del estrecho, una ciudad portuaria y una ciudad importante por la producción de pescado en salazón. Para los romanos la explotación de recursos marinos era una fuente de riqueza muy importante y en las costas de la actual Andalucía pues encontraron uno de los caladeros más importantes y establecieron sus almadrabas que hunden sus orígenes en nuestro pasado fenicio-púnico.
Quizás los productos más afamados en el imperio eran el atún en salazón, lo que los romanos llamaban salsamenta. Y claro, del célebre garum, que tuvo aquí una de sus principales factorías. El garum era un líquido resultado de ese prensado que, dependiendo de los ingredientes con los cuales hubiéramos nosotros hecho el preparado, pues así era de un tipo o de otro. El garum más importante, según nos dicen los autores antiguos, era el garum gaditanum, el garum procedente del estrecho de Gibraltar. Para cualquier romano de Roma, de la propia Atenas, de Alejandría, de las grandes ciudades del imperio, a los gaditanos nos veían como los productores de aceite en el Valle del Guadalquivir y en la costa como los productores del atún en salazón. En estas costas también se cazaron ballenas y otros cetáceos. Oppiano narra en un tratado la técnica de captura y flotación de estos gigantes del mar en época romana. En Baelo Claudia puede verse una vértebra que se empleó como mesa de despiece. La ciudad fue fundada durante el periodo fenicio-púnico, pero alcanzaría su esplendor durante el Alto Imperio Romano. A pesar de su reducido tamaño, Baelo Claudia se considera un perfecto ejemplo del urbanismo imperial. Yo me atrevería a decir que Baelo Claudia es una de las ciudades romanas de todo el Mediterráneo que mejor conocemos en cuanto a su urbanismo. Dentro de la ciudad, las investigaciones desde la época de Pierre Paris, a inicios del siglo XX, se centraron en la parte monumental. De manera que lo que se ha exhumado sobre todo es la gran plaza pública de la ciudad, el foro que tenemos detrás de nosotros, totalmente pavimentada, en torno a la cual se sitúan los edificios públicos que toda ciudad obligatoriamente tenía que tener. El Tribunal de Justicia, la Basílica, presidida por la estatua, en este caso, del emperador Trajano. Por otro lado, el tabularium, el archivo necesario para guardar todos los contratos y toda la actividad cotidiana, la curia, donde se reunían los magistrados locales, los templos de la tríada capitolina, que están detrás de nosotros, encima de aquellos podios que se conservan, y luego también tenemos evidencia del mercado, el Macellum, que es uno de los pocos de Hispania que se conservan completos, además de las termas, y además de un templo que es especialmente singular en Baelo Claudia, que es el Iseum, el templo dedicado a Isis. Además de ello, esta ciudad tiene ese gran barrio meridional, que es aproximadamente un 20% de la superficie total de la ciudad, en el cual alternan las fábricas de salazón con casas y posiblemente con otros edificios que aún no se han descubierto, como fulónica, como digamos tintorerías, lavanderías, como termopolia, como bares, lugares digamos para consumir bebida y comida en público, y como toda una serie de elementos que están todavía esperando el desarrollo de las investigaciones arqueológicas. La vida cotidiana y la fe religiosa se entrelazan en un caso singular documentado en el templo de Isis. En uno de los pozos que tenemos enfrente de nosotros, cuando se hicieron las excavaciones, apareció un adefixio, una maldición, una pequeña tablilla de plomo en la cual una baelonense, una ciudadana del siglo I, grabó una maldición para pedirle a Isis Muriónima, en una de sus advocaciones de esta divinidad, que acabase con la vida de los ladrones que en su caso le habían arrebatado la ropa de cama, ¿no? Es un detalle singular, pero denota cómo la religiosidad en la antigüedad afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. A finales del siglo III, un terrible terremoto asoló Baelo Claudia. Le causó unos daños tan severos que no fue capaz de recuperarse. Iniciaba una lenta decadencia que duraría hasta el siglo VII. Finalizaba así la historia de una ciudad que hizo del garum su principal fuente de riqueza. Fastuoso, cruel, delicado. El mundo romano contenía todos los ingredientes del nuestro. Su gran longevidad hace que sea imposible dar fotos fijas del mismo. En este análisis secuencial volveremos a Roma y su enorme presencia en Hispania.
La expresión latina terra sigillata define un tipo de cerámica roja brillante. Significa literalmente cerámica o tierra sellada, ya que va marcada con un sello. Algunas de estas cerámicas emulan objetos metálicos más caros. El barniz rojo que las cubre es antiadherente. El ingeniero belga Louis Siret es uno de los pioneros de la arqueología española que más impacto ha causado en esta disciplina gracias a sus extraordinarios descubrimientos. Sus trabajos en la minería le dieron una posición privilegiada para desenterrar culturas desconocidas, como los millares y el argar. Él viene como ingeniero a un trabajo que estaba haciendo, que era la llevada de las aguas desde la Vallebona a Cueva de Almanzora. En gran parte de sus investigaciones estuvo acompañado por su hermano Enrique, que ya le había informado del rico patrimonio arqueológico del sureste peninsular antes de su llegada. Su capataz, Pedro Flores, fue clave para comprender su productividad a la hora de excavar. Para conocer bien a Siret, hay que ir a Almería, a los solitarios desfiladeros que cobijan los millares, o bien a Murcia, a la muralla ciclópea de la Bastida. El más importante que encuentran es el argar. En el argar se van a tirar excavando pues, durante 8 o 9 años hasta sacar nada más ni nada menos que 3.000 tumbas. Entonces calculan que era una ciudad pues, de cerca de 1.000 habitantes, que para una época tan antigua pues, era una ciudad muy grande. Ahora mismo se está interpretando el argar como la capital de un imperio, junto con la Bastida, un imperio bicéfalo con 2 cabezas, pero no debe encontrar nunca una ciudad con todos esos fortines, todo tan bien, que él se queda tan chocado que él termina de escribir un libro que se llamaba España prehistórica. Prefirió paralizar la publicación a raíz del descubrimiento de los millares porque creía que estaba ante algo fuera de serie. Es decir, una civilización urbana en el occidente, pero mucho más de 1000 años más antigua que el argar. Cuando él habla de los millares, habla fundamentalmente de toda la parte de las tumbas, ¿no? Los objetos, los vestilos y sobre todo todos esos materiales se los va a dar para que lo estudien otros arqueólogos que van a visitar su casa, sobre todo a partir del año 20, ¿no? Siret siempre se preocupó de las influencias orientales en la península. Detectó desde muy antiguo elementos materiales que le llevaron a pensar que los pueblos de la prehistoria ya intercambiaban productos y por tanto influencias. En su obra, Las Casitérides y el imperio colonial de los fenicios, aborda la problemática a fondo. Él le llama fenicio a cualquier oriental que viniera, es decir, siendo de lo que es el Próximo Oriente y de la zona de Egipto, él le llamaba fenicio. Hoy día todas esas tesis orientalistas se están demostrando que son reales. Ya lo he comentado, es decir, él encontró en sus excavaciones, por ejemplo, pues los colmillos de hipopótamo, de marfil de elefante, que no podían proceder sino del río Nilo. Trató de visitar Troya con Schliemann, pero la muerte de su gran referente lo impidió. Louis Siret, desde que leyó los libros de Schliemann, era un enamorado de la arqueología y tenía como a su gran maestro a Schliemann, ¿no? En cuanto publicó su libro, pues se lo envió y Schliemann pues, le escribió una carta dándole las gracias y tal. Luego pudieron conocerlo en un congreso que hubo en Alemania hacia el año 88 o así, con otros científicos, donde a él pues, lo pusieron por las nubes, al propio Siret, diciéndole que tenía un futuro prometedor, que había aportado, que nadie se podía esperar que hubiera en Occidente una civilización tan avanzada como el argar, que ponía a Occidente al mismo nivel que Oriente, ¿no? No solamente viene una vez, sino viene varias veces. Sulten aquí y trabaja con materiales de Siret de época protohistórica. Tras una historia rocambolesca plagada de engaños, excavaciones piratas y ventas ilegales, Louis Siret devolvió una de las grandes damas ibéricas, la dama de galera, al Estado español. Como ejemplo de lo que no se debía hacer, es decir, Louis Siret en este tema fue escrupuloso. Es la primera pieza que dona al Estado español es la dama de galera. Hay un momento que él lo que quiere es poner fecha a la antigüedad. Él quiso estructurar toda la cronología de la prehistoria española. En el Museo Arqueológico Nacional puede contemplarse parte de la colección que donó. Siret fue el gran iniciador de la arqueología del sureste. Está en el Olimpo de los pioneros, como nuestro siguiente protagonista. El gran arte paleolítico del norte peninsular, el llamado durante décadas arte franco-cantábrico, debe varios de sus más importantes descubrimientos a un hombre que por lo general ha sido poco reconocido, Hermilio Alcalde del Río.
Las cuevas del Castillo, o la Pasiega, fueron el escenario de sus grandes aventuras. Hoy sabremos un poco más del hombre que tanto empeño dedicó a desvelar el pasado del norte peninsular. Bueno, Hermilo Alcalde del Río era originario de Villamediana, de Palencia, pero a muy corta edad ya se trasladó a Torrelavega y todo el resto de su vida está vinculado a Torrelavega. Tiene un papel central en ese mundo de los descubrimientos del principio del siglo. Encarna, yo creo que es el aficionado consciente, romántico, pero a su vez con los pies en la tierra, que intenta desarrollar más allá del mero hecho de encontrar por casualidad una cueva, porque la busca de una manera más o menos regular, el iniciarse en el mundo de la investigación y evidentemente solo el hecho de haber descubierto yacimientos como Covalanas, Castillo, Hornos de la Peña, le sitúa en un lugar central en la prehistoria. Y ya digo, yo creo que es un periodo muy interesante porque refleja ese cambio también que hubo a partir de la aceptación del arte paleolítico y el inicio de la investigación sistemática y profesional de estos yacimientos, cuando se ve que se disuelve un mundo anterior, más relacionado con anticuarios y aficionados, y va siendo sustituido en muchas áreas por el mundo de la investigación profesional, pero eso no empaña en absoluto la figura y la calidad del trabajo del Alcalde del Río. En 1903 el abate Breil vuelve a Altamira a hacer algunas revisiones y practica una cata en el yacimiento de la entrada de la cueva, y en los años posteriores el Alcalde del Río continúa de manera regular esa excavación en la entrada de Altamira. Precisamente por esa temprana relación que tuvo con el Cartaelaki Breil y con la cueva de Altamira, él dedujo muy adecuadamente que tenía que haber más cuevas con pinturas de ese tipo en la región, en Cantabria. Entonces él inició en esos años una búsqueda sistemática. Covalana fue el primer descubrimiento que se produjo de una cueva con arte paleolítico en España después de Altamira. El Alcalde del Río no paró evidentemente con el descubrimiento de Covalanas y Laza, siguió por su cuenta. En octubre de ese mismo año descubrió las pinturas y grabados de otra grande de las cuevas del Paleolítico Cantábrico, la cueva de Hornos de la Peña, en Corrales de Huelna, y al mes siguiente, en noviembre de 1903, hizo el que realmente fue su gran descubrimiento, que fue la cueva del Castillo. En la cueva del Castillo, que ya era conocida, había datos de gente que visitaba el interior de la cueva del Castillo a finales del siglo XIX, pero nadie había reparado hasta que Alcalde del Río empezó a reconocerla en las pinturas y grabados extraordinarios de la cueva del Castillo y en su yacimiento, que él también fue el primero que sondeó el yacimiento de la cueva del Castillo. Alcalde del Río era nominalmente el director de la excavación de la cueva del Castillo, pero la realidad fue bien distinta. Cuando se empieza a excavar Castillo en 1910, el encargado del estudio del arte rupestre es el abate Breil, el director real de la excavación es Hugo Obermayer y su equipo, y de hecho Obermayer en El hombre fósil no menciona ni siquiera al Alcalde del Río como parte del equipo de investigación. En principio es muy significativo que tanto Breil como Obermayer fueran jesuitas y que ordenaran la visión evolutiva de la prehistoria. De eso se ha escrito bastante y hay trabajos muy interesantes en Santander, sobre todo del grupo de Manuel González Morales, porque han visto que verdaderamente Breil parece ser que es un modelo desde la Iglesia Católica de controlar el posible materialismo que había en la prehistoria. Nuestro pionero estableció una fructífera, aunque poco conocida, relación con el príncipe de Mónaco. La firma de un contrato entre el príncipe de Mónaco y Alcalde del Río para, de alguna manera, adquirir los derechos que pasan al príncipe de Mónaco de los descubrimientos de Alcalde del Río con vistas a su publicación junto con otros autores, como que va a ser el germen de lo que en 1911 fue Las cavernas de la región cantábrica, cuyos autores nominales eran Breil, Alcalde del Río y el Padre Sierra. La investigación de las grandes cuevas cantábricas no habría resultado igual sin Alcalde del Río. La historia del sur peninsular también debe mucho a nuestro siguiente protagonista. Pelayo Quintero es hijo de la alta burguesía castellana del siglo XIX. Es nieto de gobernador civil, nieto de juez togado militar, destinado en Cuba, y es hijo de terratenientes decimonónicos en la provincia de Cuenca. Estaba predestinado a tener una vida muy ordenada. De hecho, sus hermanos varones, uno fue militar, otro fue diplomático y él iba a ser el abogado de la familia.
pero se resistió y pudo más su vocación. Él, como decía, nace en Uclés en 1867 y empieza sus estudios de Derecho en Madrid, pero contra la voluntad familiar los abandonará primero por los de Bellas Artes y luego por los de Filosofía y Letras, que entonces llevaban otro nombre, pero eran realmente estudios de historia. Ha pasado a la posteridad por su peculiar relación con el sarcófago femenino de Cádiz. Dicen que soñaba con la dama y al final la dama apareció bajo su casa. Se ha especulado mucho sobre una posible excavación previa de Quintero. Es un tema que ha tenido mucha literatura inclusive, ¿no? Se da las circunstancias que llega a Cádiz unos años después que Rodríguez de Berlanga, el arqueólogo malagueño, publica el primer sarcófago y se va antes de que se descubra el segundo sarcófago. Casualmente, donde él vivía, apareció en el año 80 el segundo sarcófago. Es quizá el dato empírico, arqueológico, ¿no? Luego ha habido mucha literatura, leyendas, y sí fue verdad que el hombre vivió encima del sarcófago. Pelayo Quintero Atauri comenzó sus labores en Cuenca, concretamente en Segóbriga. Es su tío, Román García Soria, quien le va a facilitar, primero a través del campo de las Bellas Artes y luego a través de su faceta como estudioso de la historia de la arqueología, los primeros trabajos en el yacimiento arqueológico de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, en el municipio de Saelices, yacimiento entonces conocido como Cabeza del Griego, muy sistemática, muy significativamente, ¿no? Y él empieza ayudando a su tío García Soria como dibujante arqueológico para luego ya pasar muy pronto, en plena adolescencia, con 18 o 19 años, a empezar a desarrollar labores de campo, ayudando, al histórico excavador de Segóbriga. Este yacimiento emblemático de Hispania fue excavado en parte por Pelayo. Trabajó mucho en la zona de las termas, aunque no tuvo muy clara la finalidad de la construcción. Tras pasar por ciudades como Málaga, en la que ejerció como profesor de dibujo, llegó a Cádiz, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Quintero llega pronto a Andalucía, llega probablemente en torno a 1893 de la mano de la arqueología, con un encargo de la Real Academia de la Historia del padre Fita para hacer calcos y dibujos de material arqueológico y remitirlos a Madrid, material arqueológico gaditano y norteafricano. Pero será su faceta como profesor de Bellas Artes la que le instale definitivamente en Andalucía, primero en Granada, Málaga y luego definitivamente en Cádiz, no sin olvidar su paso por Itálica, por Sevilla, con una beca para estudiar los mosaicos de esa ciudad romana. Pelayo va a ser un hombre un poco atípico, porque va a ser un hombre con formación y con inquietudes interdisciplinares, va a intentar preocuparse por reconstrucciones paleogeográficas, va a trabajar con un profesor de medicina de Sevilla para la reconstrucción de los enterramientos y el estudio físico de los inhumados en la necrópolis de Cádiz, incluso indicios y avances en arqueología subacuática. Él sabía que estaba en la ciudad más antigua de Occidente, eso lo tenía claro, pero también fue director de las excavaciones desde el 16 hasta el 34. Y por tanto sí creo que hay que reivindicar, ahora que los temas de Cádiz y el Cádiz fenicio resurgen con gran interés, pues es uno de los grandes pioneros, el gran pionero. Él, por ejemplo, es precursor de la idea del Círculo del Estrecho, habla claramente de las relaciones, porque ve que hay Neandertal y Cro-Magnon, tal como se habla en la época, y los conecta con el norte de África, un tema de mucha vigencia en la actualidad y que no muchos se dieron cuenta. Él fue presidente del Club Rotary de Cádiz durante más de 20 años, también secretario, la sede estaba en el Museo de Cádiz, se disuelven antes de la Guerra Civil porque es una sociedad que podían tener problemas. Yo creo que claramente suscitó envidias, ¿no? Él fue el presidente de la Academia Hispanoamericana de Bellas Letras, él fue el director del museo, ocupó muchos cargos. Su carácter liberal, unido a su distanciamiento de las grandes familias gaditanas durante la Guerra Civil, provocó su condena al ostracismo cuando ya tenía más de 70 años, aunque Pelayo siguió trabajando en el protectorado. Está claro que en el establishment y en la sociedad emergente luego, que fue claramente la familia Pemán en la ciudad de Cádiz en la inmediata posguerra, no encajaba. Y se ve en el odio que le tiene Martínez Santaolalla. Por eso es muy curioso ver luego ya a Pelayo con sus más de 70 años, empezando una nueva vida, una tercera etapa en su vida, excavando en Tamuda. A lo mejor la arqueología le permitió olvidar, al menos tácitamente, este momento geopolítico que fue muy complejo para nuestro país y que él debió sufrir en primera mano en sus propias carnes. Es más que de justicia poner sobre la mesa que su trabajo es de plena actualidad
y que él desarrolló una labor ejemplar durante los años en los cuales, entre el 40 y el 46, estuvo destinado, diríamos hoy, en las tierras tetuaníes, donde pudo desarrollar la última parte de su carrera científica. Él era una persona no afecta al régimen y por tanto tenía que tener, digamos, pies de plomo a la hora de desarrollar y escribir y hacer actividad de carácter intelectual. Concretamente, él decide trabajar en un yacimiento que habían descubierto los españoles hacía 2 décadas prácticamente, en el año 1921, César Luis de Montalbán descubre un yacimiento en el área periurbana de Tetuán, que es el yacimiento de Tamuda. Cada excavación que hacía, él redactaba una memoria y esa memoria consiguió que se publicasen anualmente de manera cíclica durante el periodo en el cual él estuvo haciendo excavaciones arqueológicas y al frente del Museo Arqueológico de Tetuán. Yo personalmente no conozco en España muchos ejemplos parecidos, por decir que se podrían contar con los dedos de la mano.